Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube, LM Cuernavaca, y gracias por acompañarnos. Vamos a continuar nuestro tema de la Sagrada Escritura que estamos estudiando y vamos a encomendarnos a la intercesión de la Virgen María en este día y que ella nos ayude en nuestra vida cotidiana. Vamos a invocar en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces continuamos, hermanos. Vamos a una segunda parte de esta introducción, o más bien de esos datos generales. Digamos, ya este es el tercer capítulo, pero datos concretos que les he estado dando, esta es la segunda parte. Vamos precisamente a hablar un poquito de la inspiración y la veracidad de las Sagradas Escrituras, que es un tema muy controversial porque eh, hay quienes se ponen a discutir entre si la Biblia fue inventada, fue creada por hombres un poco traumatizados, locos, psicológicamente hablando, malintencionados, y es pura obra humana, y así, ¿no? Y por otro lado está, pues, la inspiración divina, los agiógrafos, aquellos hombres elegidos por Dios para redactar, para recibir ese mensaje, redactarlo y compartirlo. O sea, hay diferentes formas en las que Dios se ha ido dando a conocer, como ya dijimos en el capítulo anterior, pero en esos tiempos en el que hay tanta controversia, inclusive hasta en el origen de la Biblia, ¿verdad? Hay discusiones que rayan en lo absurdo. Tanto es así que, como les comentaba, hay quienes piensan que la Biblia la hizo alguien, ¿no? La hizo alguien, algún hombre o alguna mujer que se puso a escribir e hizo eso, ¿no? Para tener un régimen, para poner en jaque a las personas, para poder manipular a las personas, en fin, ¿verdad? Inclusive la misma iglesia le dicen a la Iglesia Católica que es la inventora, ¿verdad? De la religión y de esto de que la Sagrada Escritura. Aquí habría que ver el tema de las grandes religiones del mundo, desde dónde vienen, ¿verdad? Desde dónde se originan, y no es que la religión judía o la religión católica o la religión musulmana sean muy antiguas, ¿verdad? No lo son, porque hay religiones aún más antiguas que la misma, judía o cristiana o hebrea. Bien, pero en ese sentido, pues, vamos a abordar, el tema de la inspiración y la veracidad de las Sagradas Escrituras. Bien, es doctrina de la Iglesia que cuando se contiene en las Sagradas Ex que cuanto se contiene en las Sagradas Escrituras ha sido inspirado por Dios.
y es, por consiguiente, infaliblemente verdadero en el sentido de que el autor inspirado intentó decirlo, sin que esto haya que distinguir entre cosas tocantes o no tocantes a la fe y a las costumbres. Esto es muy importante, puesto que el autor inspirado intenta decir lo que Dios quiere transmitir, ¿verdad? Tal vez, como decíamos, hay alguna percepción personal de algún profeta o de algún escritor, o algún autor o algún geógrafo, y haya puesto de su cosecha también, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no esté inspirado por Dios o por la divinidad, sino pues que trata también de hacer crédito, ¿verdad? De lo que está transmitiendo. Entonces hay una inspiración divina, ¿verdad? Y por eso el autor inspirado intenta decir lo que Dios le está inspirando sin que esto haya que distinguir entre cosas tocantes, dice, o no tocantes a la fe y a las costumbres, ¿verdad? De tal manera que no trastoque esos ambientes que son pues los ambientes en donde se dimana la vida moral y ética de la vida humana, ¿verdad? Por eso, aunque el mensaje de Cristo es vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bauticen a todos los hombres, no todos, ¿verdad? No vamos a transgredir la ética y la moral de los demás, puesto que hay quienes creen y no creen, ¿verdad? Hay quienes tienen su propia religión, hay quienes tienen sus propias opiniones, sus críticas, y eso pues es de alguna manera lo que ellos piensan, ¿verdad? Lo que sí es mandato divino es que podamos nosotros anunciar el Evangelio de Jesucristo sin trastocar las costumbres y la fe de muchos, ¿verdad? Que al final de cuentas, aunque el mandato divino es de que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pues es la misión de la iglesia que está haciendo lo posible para que ese mensaje llegue a todos. Y vuelvo a repetir, habrá unos que lo acepten, otros que no lo acepten, ¿verdad? Eso ya es responsabilidad de cada uno de los oyentes. Así dice el Papa León XIII, que no puede tolerarse la conducta de los que en la solución de las dificultades no vacilan en conceder que la inspiración se extiende solo a las cosas de fe y costumbres. Y dice que cuando se trata de la verdad de las sentencias de la Escritura, no se ha de atender tanto a lo que dice Dios cuanto a la razón por lo que dice. Precisamente, y vuelvo a repetir lo que dije en la transmisión pasada, hay quienes creen que la Sagrada Escritura, al solo leerlas y reflexionarlas y meditarlas y decir, esto es lo que quiere decir Dios, a veces transgreden, ¿verdad? La vida moral, la vida ética, las costumbres, la tradición y la fe de muchas personas. Y no podemos hacer que la palabra de Dios diga lo que yo quiero nada más, ¿verdad? La inspiración divina es precisamente eso, lo que Dios quiere de nosotros para que nosotros podamos alcanzar la divina bondad de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, esto es muy importante porque tampoco se puede limitar, ¿verdad? La palabra de Dios a solo la razón. Y hay quienes han creado religión de la razón, basados en la Sagrada Escritura, ¿no? Y se han puesto a investigar científicamente tantas cosas que a veces rayan ya en lo que no quiere decir la Escritura, pero la hacen decir, ¿no? O también, como dijimos, hay algunos hermanos separados que dicen lo que no quiere decir la Biblia, pero ellos quieren decir para el beneficio propio el interés, de su iglesia o algún interés de particulares, ¿verdad? Y a veces uno atenta contra eso. Por eso dice el Papa León XIII que no puede tolerarse la conducta de los que en la solución de las dificultades no vacilan en conceder que la inspiración se extiende solo a las cosas de fe y costumbres, porque también hay gente que dice, no, eso de la iglesia allá en la iglesia, eso de la Biblia allá en la Biblia, en su casa, ¿verdad? Aquí no se metan, ¿verdad? Hace unos días veía un video precisamente de una abogada litigante en un país de Sudamérica, y ahí tenía su crucifijo y su Biblia, ¿no? Ahí en su escritorio. Entonces llegaron a amedrentarla, ¿verdad? Decirle que quitara esas cosas, que no era una iglesia ni una capilla y que ella no tenía que andar, que aquí era
libre de estado laico, y en fin. Entonces ella contesta, bueno, ¿y qué tiene de malo que yo traiga una cruz? O yo que traiga mi Biblia, ¿verdad? Yo la estoy leyendo, no estoy diciendo nada que no, no estoy evangelizando ni misionando aquí, ¿verdad? Es simplemente una Biblia que tengo ahí para leer y mi crucifijo que me acompaña, puesto que yo soy católica, dice, y mi fe, ¿verdad? Converge entre la Sagrada Escritura, ¿no? No, le hicieron un show que terminó pues sacando sus cosas, ¿verdad? Y como hay gente tan agresiva en ese sentido, que a veces interpreta inclusive malas cosas, ¿no? ¿Va? Ahora falta que, porque lleves cargando un crucifijo de cadenita, no te dejen entrar a algún lugar, imagínense, ¿verdad? Entonces, y a eso ya es transgredir la libertad, ¿verdad? De las personas y de sus costumbres y su fe. Por eso muy, muy sabio el Papa León XIII al decir que, pues tampoco es sacar de la vida la escritura, ¿no? O limitarla a un cierto lugar, ¿verdad? Entonces, hoy como el Papa Francisco nos invitaba, ¿verdad? De feliz memoria a salir, ¿verdad? A ir al encuentro de los hermanos, pues ¿cómo vamos a ir? Pues con la palabra de Dios, ¿verdad? Inspirados en ese mensaje de amor de Cristo y de llevar a todos los hombres la buena nueva del Evangelio. Todos los libros, dice, todos los libros de que la iglesia recibe y propone como canónicos y sagrados han sido en todas partes escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esta, la divina inspiración, tan lejos de admitir error alguno y tanto por su misma naturaleza lo excluye, cuanto es imposible que Dios, suma verdad, esté sujeto a error. Aquí viene un tema muy, muy interesante que se llama el tema de la inerrancia. La Biblia no tiene errores, ¿sí? Entonces, no es, imagínense a Dios inspirando a algún profeta y que se equivoque. El que pudo haberse equivocado es el hombre, ¿verdad? Tal vez en alguna palabra, en algo que él mismo puso de manera personal, pero la inspiración divina, la inspiración que Dios está dando, no tiene error, ¿verdad? La Sagrada Escritura no está sujeto a error. Tal es la antigua fe de la Iglesia definida solemnemente por los concilios de Florencia y Trento y confirmada por fin y más solemnemente expuesta por el Concilio Vaticano en la encíclica Providentissimus Deus, el tema de la inerrancia. La Sagrada Escritura no está sujeto a error. Por eso viene después el tema de la interpretación, de la hermenéutica de la palabra de Dios, y ya viene lo más básico, ¿no? Lo que solemos hacer, que es la reflexión, la meditación, la lección divina, la catequesis, y esos son elementos más prácticos, más al alcance de todos, ¿verdad? Pero lo que es los géneros literarios, las estructuras de la Sagrada Escritura, el tema de la interpretación, el tema de la hermenéutica y todo ese tipo de cosas son más científicas, más puntuales, ¿verdad? De las que sí podemos hablar, pero que necesita uno desarrollarlo con amplitud como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Aunque es muy, muy brevemente, es amplio en el sentido de que hay que abocarse ahora a interiorizar más en ello, ¿no? Hablar del tema de la inerrancia, que no lo vamos a tomar más que lo que está aquí comentado, ¿verdad? Bien, ahora, la verdad de las cosas de fe y costumbres, no se limita esta veracidad a las cosas de fe y costumbres, aunque sean estas, aunque sean estas el objeto propio de la Sagrada Escritura, al cual se ordena todo lo demás que en ella se dice, pero en estas a tenerse en cuenta principalmente lo que el número 10 dijo acerca del progreso de la revelación, sin lo cual no sería posible establecer la concordia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que dijimos? Pues el progreso de la Sagrada Escritura, ¿verdad? El progreso, el punto 10, que dentro de la temática, el punto 10 es el progreso de la revelación profética, que hablábamos precisamente de esa ley del progreso, ¿verdad? Que Santo Tomás explicaba.
que poco a poco se fue dando a través de la doctrina de la fe, va desarrollando la manera de las verdades de la ciencia, de una ciencia, procediendo de los principios y conclusiones de la fe, ¿verdad? Entonces, va uno avanzando en el camino y precisamente nos encontramos con este punto. No se limita, hermanos, solamente a la veracidad de las cosas de fe y costumbres, sino va más allá. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, espada de dos filos, ¿verdad? Ahora, los libros sagrados hablan con frecuencia de las cosas creadas y en ellas nos muestra la grandeza del poder, de la soberanía, de la providencia y de la gloria de Dios. Pero como la misión de los autores inspirados no era enseñar las ciencias humanas, que tratan de la íntima naturaleza de las cosas y los fenómenos naturales, y acerca de ellas no recibirán por lo general revelación alguna, no las describen o en lenguaje metafórico o según el corriente usado en su época, como sucede todavía en muchos puntos, aún entre los más sabios, ¿verdad? Y esto es verdad, eso es una realidad, ¿verdad? Por eso hay quienes quieren descartar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Sacarla de todo tipo de ciencia, expulsarla, ¿verdad? Y hubo una época, en la época de la Ilustración y del Renacimiento y la Ilustración, que dijeron Dios ha muerto, o sea, aquí a Dios no lo metemos, ¿verdad? Algún momento yo les he comentado que hubo una época, del siglo pasado, si no mal recuerdo, que se hablaba de quitar el antes de Cristo, el después de Cristo, para ponerle antes de nuestra era y después de nuestra era, ¿verdad? Entonces, se le llama progresismo, ¿verdad? Y es quitarle la esencia a las cosas, puesto que la historia, quien hace la historia es la iglesia. Y todas esas grandes enciclopedias universales del mundo fue hecha precisamente por la iglesia, ¿verdad? Cuando llega el tema de del Renacimiento y la Ilustración, pues muchos extraen todo eso, ¿verdad? De tal manera que la iglesia se quede encerrada en las sacristías, como se decía antes, ¿verdad? No, ustedes allá en sus iglesias y en sus sacristías. Aquí afuera nos toca a nosotros, ¿no? Y el tema de Dios ha muerto, precisamente fue un tema que se ha ido, que fue un boom en su época, con este escritor filosófico Federico Nietzsche, que había dicho: Dios aquí ha muerto, Dios ya no existe, ¿verdad? Y vino todo este pensamiento racionalista, que hoy ese pensamiento racionalista se ha convertido en un pensamiento progresista, y por eso tenemos todo ese tipo de cosas hoy. Eh, Tipos de género, tipo de matrimonios, todo es relativo, todo es superficial, todo es fluido, y vamos en ese camino que en lugar de llevarnos a una vida sana, nos va llevando en lo diluido. A ratito estamos bien, a ratito estamos mal, a ratito estamos convencidos, a ratito nos desconvencen, y vivimos en una época así. ¿Verdad? Progresista se le llama ese, no progresista en el sentido del progreso, ¿verdad? Del avance científico, tecnológico, del pensamiento, del conocimiento, de la filosofía, de la teología, del avance del progreso, no en ese sentido, sino en el sentido del progresismo de la liberal, de darle todo a lo que sea. Y así el mundo de la Biblia también se ha convertido así. Hay muchos que relativizan la Sagrada Escritura diciendo lo que no quiere decir Dios y diciendo lo que ellos quieren decir. Y entonces ahí olvidamos el estudio profundo de la Sagrada Escritura. Por eso hay que entrar mucho en la cultura, en las artes, en las fe, en las costumbres, en las tradiciones, en la vida social, política de los tiempos de los que nos marca cada texto bíblico para poder saber en qué época y en qué situaciones está elaborado el texto y en qué épocas y situaciones está hablándonos hoy, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es muy importante y como decimos aquí, la verdad en las cosas naturales no es que sea, no es que la Biblia nos dé datos científicos o racionales, sino que está usando cosas naturales como Jesús las usaba, hablar de las parábolas, por ejemplo, que ya comentábamos, son cosas naturales, cosas de la vida humana, y por ahí Dios quiere interpretar, quiere darnos a conocer su mensaje y quiere revelarnos una verdad. Y la verdad es
reconciliarnos, ¿verdad? La redención, la salvación de todos y poder llegar así al reino de los cielos. Muy bien, por eso Dios usa el lenguaje, y ese es otro tema también dentro de los grandes estudios de la Sagrada Escritura, el lenguaje, las formas del lenguaje que hay, qué estilo de lenguaje se usa. No solamente en qué idioma, porque también hay que hablar del lenguaje perdón, el tema de los idiomas, hebreo, griego, latín, arameo, y todas las demás, lenguas que en la época de la Sagrada Escritura se fueron escribiendo, ¿no? Y que al final hasta ahora lo tenemos en nuestra lengua vernácula, ¿verdad? Entonces, bien, Dios va teniendo ese acercamiento, esa revelación a través de estos tipos de lenguajes también y acontecimientos de cada época en la que estamos viviendo o que vivió en el momento en el que fueron escritos y cómo los tenemos ahora en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la forma en la que Dios se acerca muy, muy al hombre? Es el lenguaje vulgar, ¿verdad? El lenguaje común, pues, para no decir vulgar en el sentido de grosero, sino vulgar quiere decir la lengua que se hablaba, ¿no? Entonces, el lenguaje vulgar describe las cosas tal como las perciben los sentidos. Así también el escritor sagrado advierte, Santo Tomás, que expresa las apariencias sensibles o aquello que Dios mismo ha hablado, que Dios mismo hablando a los hombres expresa de humano modo para acomodarse a la humana capacidad. Encíclica Providentissimus Deus, ¿verdad? Entonces, tanto Tomás nos está diciendo que Dios se acerca, pues, por las apariencias sensibles, ¿verdad? Y así el autor sagrado percibe esa revelación y nos los da a conocer a través de cosas humanas, ¿verdad? De tal manera que se acomodan a la realidad de las cosas humanas, ¿verdad? Entonces, este este, esta forma de acercarse a Dios es a través de una de las tantas, es acercarse a través del lenguaje, ¿sí? Y también de signos, de símbolos, de situaciones, de hechos o situaciones de las épocas, la nube, el maná, eh, la presencia de los profetas, los reyes, los jueces, la famosa olla de Ezequiel con el cuero, el cinturón de cuero putrefacto, las visiones de Isaías, las revelaciones de Daniel, y así hablando del Antiguo Testamento, no digamos del Nuevo. El Nuevo está lleno de cosas normales, cosas de la naturaleza, cosas que el mismo Jesús vivió en su época y que son transmitidas, el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, em, el pan, ¿verdad? La multiplicación de los panes, la resurrección, ¿verdad? Las apariciones de Cristo, Pablo tirado del caballo, las misiones, Felipe bautizando al etíope y de repente desaparece, el agua, ¿verdad? Tantos símbolos, el Apocalipsis ni se diga. Las cartas de Pedro, que está hablando de la piedra viva de la iglesia, que somos nosotros, ¿verdad? San Pablo en sus grandes misiones, las cartas católicas, Timoteo y Tito y demás, ¿verdad? Hay una presencia de Dios tan cercana que una de ellas es el lenguaje, ¿verdad? Ya no hablemos de todo lo que les acabo de decir, símbolos, signos, épocas, puesto que ahí también se manifiesta la presencia de Dios. Ahora, todo esto también es historia, hermanos, ¿verdad? Es historia una gran parte de los libros sagrados, ¿verdad? La Sagrada Escritura tiene parte de la historia. Por ejemplo, me voy aquí al libro de las Crónicas, ¿verdad? Es un libro poco complicado en el sentido de que son muchos datos históricos, pero Crónicas habla de la muerte de Saúl, habla del rey David, habla de los variantes de David, pero también habla, ¿verdad? De lo que sucedió durante la época de Israel. Por ejemplo, rápido aquí les voy a leer un pedacito de Ahaz, rey de Judá. Dice el capítulo 28 de Crónicas.
Segunda de Crónicas. 20 años tenía Ahaz, o sea, la edad eh, es subjetivo, ¿no? 20 años tenía Ahaz cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Son datos, ¿verdad? No hizo lo recto a los ojos de Dios como David, su padre. Marchó por los caminos de los reyes de Israel y aún se hizo imágenes fundidas de Baal. Quemó perfumes en el valle de los hijos de Hinón y pasó a sus hijos por el fuego, según las abominaciones de las gentes que Yahvé había arrojado ante los hijos de Israel. Prácticamente hizo el mal a los ojos de Dios y explica qué mal les hizo, ¿verdad? Pero esos datos muy concretos de que tenía 20 años, duró 10 años, son datos subjetivos, pero es historia, ¿verdad? Entonces, dentro de la Sagrada Escritura, la historia tiene gran parte de posicionamiento en los libros sagrados. Contiene pues un primer término, la narración de hechos que forman parte del tesoro de lo revelado, como por ejemplo el pecado de nuestros primeros padres, el nacimiento de Cristo, su muerte y su resurrección, la historia de los reyes, etcétera. Otros hay que, si no cada uno de por sí, pero sí en su conjunto constituyen el objeto de algún dogma por ser como la expresión de una ley que de la sobrenatural intervención de Dios en economía de la salud. Por ejemplo, las profecías y los milagros, como el arcángel Rafael, ¿no? De los tres arcángeles que tenemos nombre y sabemos su oficio, el más desconocido es Rafael. Rafael es medicina de Dios y se le apareció a Tobí, ¿verdad? Y concedió la salud, poder ver. Entonces, hay un objeto de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es ver la intervención divina en medio de la historia. Y los datos subjetivos son como estos que les acabo de decir, en los días, las fechas, cosas que no van a compaginar tal vez con la historia de Israel o con algún acontecimiento que haya sucedido en alguna época, una guerra, una cuestión política o económica. Tal vez no concuerde, pero nos da datos verdaderamente históricos, ¿verdad? Estas cosas vienen a ser la realización del artículo de la fe, credo in Spiritus Sanctum, qui locutus per profetas. Creo en el Espíritu Santo, ¿verdad? En la Santa Iglesia, en la transmisión a los profetas, que es lo que decimos en el credo, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Lo que anunciaron los profetas, en fin, aquí viene precisamente las cosas en las que Dios va haciéndose presente en la historia, ¿verdad? Pero la mayor parte de la historia sagrada la forman sucesos naturales, ¿ya? Que muestran la providencia de Dios sobre Israel y sobre el mundo todo, ordenada la realización de sus designios de salud por Jesucristo. Fíjense, Dios usa cosas naturales. Si hay cosas ahí que aparecen que dices, ay caray, ¿cómo se abrió el mar rojo? Y solo de ese tema del mar rojo, ser abierto por Moisés, hay muchísimos estudios, inclusive esotéricos, ¿verdad? O gnósticos, que hablan precisamente de esos temas, así de que cosas sobrenaturalísimas, ¿no? Las películas que hemos visto en algún momento, el Armagedón, el día después de mañana, es películas del fin del mundo, no son más que una interpretación de la escritura, ¿verdad? Dándonos a conocer un miedo terrorífico a las catástrofes y que Dios provoca, ¿no? O sea, ese es el miedo, infundir miedo y decir, después de todo esto, vendrá la tranquilidad, ¿no? Y ahí salen todos los poquitos que sobrevivieron y se dan cuenta de que el mundo ha cambiado y que todo está renovado. Esas son cuestiones apocalípticas, supersticiosas, llenas de un temor, de un miedo de infundir en la gente, ¿verdad? Pero es una interpretación falsa de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Infundir miedo, ¿verdad? Y lo hacen a través de sus acontecimientos naturales, ¿verdad? Bien,
Entonces, dentro de este ámbito, podemos ver también, pues, que la providencia divina se muestra a través de sucesos naturales, ¿no? Como puede ser, alguna situación, un sismo, un terremoto, por ejemplo, el mismo Cristo en la cruz, cuando da, su último, respiro, ¿verdad? Expira, dice, dando un fuerte grito, expiró, entregó el espíritu, sobrevino un temblor, dice, se ocultó el sol, ¿verdad? Hubo un eclipse, todos son acontecimientos naturales, como también históricos. Tuvo que estar Poncio Pilato ahí en la sentencia, un hombre histórico, ¿verdad? Relacionado con la vida pública del pueblo romano, ¿verdad? Los sumos sacerdotes, Caifás y Anás, que uno de ellos gobernaba el santuario de Jerusalén y era el sumo sacerdote de aquella época. El poder político, religioso y social lo tenía él, ¿verdad? Son datos históricos, ¿verdad? Obviamente todo esto se va conformando, ¿verdad? En lo que es la Biblia. Bien, en la narración, pues, de estos hechos, los autores sagrados, como inspirados, son del todo infalibles, como lo son en las cosas de fe y costumbres, ya que escriben la historia sagrada inspirados por el Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, que ni puede engañarse ni engañarnos. Esta es la doctrina de la Iglesia que hemos de retener firmemente y siempre al interpretar la escritura. Esto hay que tenerlo muy, muy presente, ¿verdad? Lo que está escrito es infalible. ¿Qué quiere decir? Que no tiene error, ¿verdad? Que no se desvía, que Dios no engaña, que lo que está escrito es verdadero, ¿sí? Contrario a todos aquellos que se ponen a discutir por una palabra o por un tema, por ejemplo, el que ya también hemos hecho mucho mención en estos videos, ¿no? El tema del primado de Pedro. Ahora con la elección de León XIV y la muerte del Papa Francisco, empezaron a salir muchos videos, comentarios de que por qué tienen que elegir a un papa, esto es retrógrada, la Biblia no dice eso, eh, cosas así, ¿no? Y está lo contrario, ¿no? Aquellos que están defendiendo lo que es la apologética católica y están defendiendo, pues, el texto bíblico y llega un momento en el que por lo menos personalmente, se enfada uno de eso, ¿no? O sea, ya dejen de balbucear cosas que, pues, para ellos está bien, ¿no? Pero hay que ir más allá, o sea, hay que tratar de vivir la vida del amor de Cristo, ¿no? Y adentrarse en esto y seguir adelante. Así yo me quedo enclaustrado en el pelearme con los hermanos de que si, el Papa es, el vicario de Cristo, sucesor de Pedro, y me estoy peleando en eso, de ahí nunca vamos a salir, ¿no? Porque unos tienen argumentos, otros tienen otros argumentos, y ahí vamos, y no vamos a salir. Busquémosle el interés espiritual. ¿Qué me está diciendo a mí? Para mi vida común, para mi vida en familia, para mi vida en el trabajo, para poner en práctica el amor de Dios. Bueno, para resolver las dificultades históricas que se presentan en la escritura, hemos de examinar con toda atención y rigor científico el texto sagrado y los documentos profanos, no dando por cierto como sentido de la Sagrada Escritura lo que realmente no lo es, ni dando por dato histórico cierto lo que en verdad no dice el monumento o documento. Y esto también es real, hermanos, ¿verdad? Obviamente la Sagrada Escritura ha sido analizada por todos los medios que hay, todos los medios posibles, tecnológicos y científicos, precisamente para dar razón, como dice San Pedro, si no me recuerdo, dar razón de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que adherirse también al conocimiento de las cosas, ¿verdad? Y poder descubrir que lo que está escrito es una cosa real y auténtica, ¿verdad? Entonces, entra en el rigor científico del texto para decir las cosas como son y no inventar prácticamente, ¿verdad? Para no decir cosas o fechas que son ambigüedades y que a veces no concuerda con la cronología histórica que tenemos, ¿no? Esas famosas cronologías eh, que tenemos también, ¿no? La línea de la historia, ¿no? Y empiezas del año cero para atrás, del año cero para adelante, y cómo se van marcando
en los grandes continentes, Europa, África, Asia y demás, y van poniendo líneas y fechas de los acontecimientos más importantes a lo largo de toda la historia. Y entre esa línea también aparecen los acontecimientos de Jesucristo y de Dios, ¿verdad? Entonces, las cronologías también son interesantes, pero realmente los números pueden variar. No es que hoy en día el número, las ciencias exactas son más exactas, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, ¿quién iba a decir que en el año 5000 antes de Cristo pasó esto? Pues no, ¿verdad? Entonces, son datos que más o menos va uno identificando y diciendo, a ver, estos son datos verdaderos, estos son datos más o menos equivalentes a la época, y así sucesivamente, ¿verdad? En esto es preciso tener muy en cuenta la enseñanza de la encíclica Divino Aflante Spiritu. No es tan fácil muchas veces conocer lo que en sus escritos intentan decir los antiguos orientales, como lo es nuestros escritores contemporáneos, obviamente, ¿verdad? Lo que se quiso decir en el antiguo mundo no es lo mismo lo que dicen hoy los escritores contemporáneos, ¿verdad? Es muy difícil. Ni pueden esto conocer solo por la gramática o solo por el contexto. No solo podemos conocer por la gramática del texto o por el contexto, ¿verdad? Hay quienes, les vuelvo a repetir, hay quienes solamente se basan en leer y decir, ah, ya le entendí, esto quiere decir y hablo. No, hay que saber todo lo que está detrás de ahí, ¿verdad? Para entender lo que ellos quisieron significar con sus palabras, le es necesario al intérprete trasladarse mentalmente a aquellos remotos siglos de Oriente y ayudarse de todos los recursos de la historia, de la arqueología y de otras disciplinas para que ver con la posible claridad y distinción qué géneros literarios quisieron emplear y emplearon aquellos vestuosos escritores, pues no fueron siempre las de las antiguas orientales, las mismas formas de decir que hoy nosotros usamos, sino otras recibidas y corrientemente usadas en sus tiempos y países. Por eso les decía que la Biblia de Jerusalén, que es la más, digamos, la más, voy a usar la palabra científica, puesto que es la más precisa, digamos, lleva su quinta edición. Por ahí alguien me decía que ya va a salir la sexta edición, pero en su quinta edición quiere decir que ha sido precisamente estudiada, revisada, ¿verdad? Por las palabras que hoy usamos, ¿verdad? Porque hay palabras que van muriendo, van pasando. Hay palabras que ya no usamos, ni sabemos ni para qué existieron, ¿verdad? Si alguien nos dijera, por ejemplo, esta palabra vetustos, ¿qué significa? Pues significa las palabras, ¿verdad? Significa lo que decían, su forma de expresar, ¿verdad? Que no eran palabras que hoy usamos, ¿no? Bien, y obviamente cada tiempo y cada país tiene su propia, su propio estilo, ¿verdad? No es lo mismo, tal vez una palabra mexicana con una palabra española en España, ¿no? No es lo mismo una palabra mexicana con una palabra colombiana, ¿no? Puesto que aunque el mismo raíz es el español, hay palabras que cambian en su definición y palabras que van surgiendo nuevas y se va desarrollando la gramática. Para todo esto, cada una de ellas es importante. Yo no me puedo quedar solo con la gramática y ya, o solo con el contexto y ya, sino hay que ir más profundo para poder entender la Sagrada Escritura. ¿Cuáles fueran estas? Dice el texto, no puede establecerlo el exegeta de antemano, sino que ha de deducirlo de la escrupulosa investigación de la antigua literatura del Oriente, que hecha en los últimos decenios con mayor cuidado y diligencia, nos ha dado a conocer con más claridad las formas de decir aquello, de formas de decir en aquellos antiguos tiempos usadas ahora en la poesía, ahora en la legislación y en las normas de la vida, o en la narración de hechos y acontecimientos, ¿verdad? Entonces, el que es exégeta, ¿quién es el exégeta? El exégeta es el que estudia todo eso, ¿verdad? Entonces, el exégeta agarra el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo y lo lee y no se queda con lo que leyó. Entonces, ¿qué hace el exégeta? Bien, entonces me voy a ir a las cuestiones de la arqueología.
¿verdad? En qué año fue escrito, en qué momento, qué género literario está usando o qué se empleó, ¿verdad? Cuáles fueron las palabras del escritor, em, qué tipo de pensamiento existía en aquel entonces, qué tipo de fe y costumbres había, qué tipo de situación política social se vivía, y va desarrollando el exegeta todo eso, ¿verdad? En algún momento hicimos una, en el estudio del seminario, en una de las clases que teníamos, obviamente todo esto nos los enseñaron, ¿verdad? Y uno de los padres nos puso a hacer una prueba de ser exégetas, ¿verdad? Y nos dio todos los elementos, obviamente todos los elementos para poderlo hacer. Y entonces nos dijo, y eso me lo van a presentar como examen, ¿no? Entonces, era un texto, el que uno eligiera, descubrir todo esto, usar también la gramática, las declinaciones, si es hebreo, si es griego, en fin, y esos grandes eruditos, hermanos, esos grandes eruditos es lo que hoy tenemos, lo que les comentaba en la primera transmisión, los comentarios bíblicos, las lecciones divinas, las reflexiones bíblicas, em, las concordancias bíblicas, las enciclopedias bíblicas, la Biblia y la cultura, entonces todo eso, ¿verdad? Está narrado en ello, ¿verdad? No hay un documento en el que esté todo, ¿verdad? Puesto que cada uno ha estudiado algo. Hay quienes se especializan en hermenéutica o en arqueología o en la gramática, ¿verdad? Dentro de las ciencias bíblicas, ¿verdad? En la Universidad de Jerusalén, donde se estudia la Biblia, ahí quienes estudian una de las cosas, ¿verdad? Se vuelven maestros y doctores de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, hay quienes se dedicaron solo a la gramática, solo a la arqueología, ¿verdad? Y a las otras disciplinas, ¿verdad? Y todo eso lo van compaginando en una sola cosa. Yo conocí a un padre, ya falleció un padre que em, hizo un librito por ahí también sobre el tema de Israel, el pueblo de Israel, este, y a él lo mandaron a estudiar. Él contaba cuando todavía lo conocí, él contaba que a él lo mandaron a estudiar precisamente la arqueología, los lugares, las ciudades, los lugares donde estuvo Cristo, en donde toda esta cuestión de la Tierra Santa, y a él lo mandaron a eso, precisamente a estudiar. De tal manera que cuando él en sus homilías hablaba, ¿verdad? En sus reflexiones, nos contaba historias de aquellos lugares, ¿verdad? Y nos los describía, es que así es la ciudad, así era esto, así. Entonces, especializado en eso, ¿verdad? Y es muy bonito porque aunque no estás allá, te trae, ¿verdad? Aquí en la imaginación cómo era el lugar, cómo se vivía en aquellos tiempos, cuál era la realidad de las cosas, ¿verdad? Entonces, dentro de todo de la gran gama bíblica, pues, nos vamos a encontrar con especialistas. Conozco otros sacerdotes que se dedican solo a la cuestión del comentar la Biblia, ¿no? Comentar, decir, ¿verdad? ¿Qué significa la estrella? ¿Qué significa la luna? ¿Qué significa el pastor? ¿Por qué el pastoreo? ¿Verdad? ¿Cómo vivían los pastores de la época de Jesús? ¿Cómo guardaban sus ovejas, en donde convocaban, todo eso, ¿no? Y esto es maravilloso, puesto que Dios, vuelvo a repetir, se revela a través de todo eso, y una de ellas es el lenguaje, una de ellas también es todas estas disciplinas de las que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, les comentaba la vez pasada que hay un libro símbolos en la Biblia, el agua, el aceite, la lámpara, el candil, el pan, el vino, y de ahí puedes sacar una reflexión, ¿verdad? Pero hay infinidades. Muy bien. Dentro de esto, entonces, que es importante, pasamos ahora, esto que les acabo de comentar de manera general, es la cuestión de la inspiración y la veracidad de las Sagradas Escrituras. Ahora, dentro de los sentidos de la escritura y las reglas hermenéuticas, em, que precisamente el tema de la hermenéutica es una cuestión
que para estudiar hermenéutica hay que estudiar la filosofía, ¿no? Hay que irse atrás, ¿verdad? Estudiar la filosofía griega, sobre todo aquellos grandes hermeneutas, y pasar por todos aquellos grandes hermeneutas, de la época contemporánea del Renacimiento y la Ilustración, para poder a veces entender inclusive algún texto muy sencillo o muy complicado de la Sagrada Escritura. Entonces, el primer sentido de la Escritura es el sentido literal, ¿verdad? Y vamos a ir concluyendo con algunos aspectos de esto. ¿Qué es el sentido literal? El sentido literal es el pensamiento que las palabras de la escritura expresan según la intención de quien lo dice, ¿verdad? Entonces, en primer momento yo leo el texto, ¿verdad? Y ese es el sentido literal, el pensamiento de la palabra escrita, ¿verdad? Que expresa la intención de quien la dice. No importa que las palabras estén tomadas en su significación propia o en una aceptación metafórica. El sentido que según la intención del autor exprese siempre literal, literal propio o literal metafórico. Por eso algunos hermanos que piensan que Dios les ha hablado y les ha dicho, funda esta iglesia y haz de la Biblia lo que quieras, ¿verdad? Eh, hablan literalmente de la Sagrada Escritura, ¿no? Hay un padre de la iglesia que en los estudios eh, nos hacían ver que a veces por tomar con literalidad o fundamentalistamente el texto, hay hubo padres que de la iglesia que si Jesús dijo, si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela, eh, se la cortaban, ¿no? Entonces, hubo un padre de la iglesia, uno, que eso hizo, ¿no? Se cortó un miembro de su cuerpo, ¿no? Porque se hizo tan literal su pensamiento que ya no descubrió el sentido del valor de la escritura, sino lo vio en sentido literal, ¿verdad? O metafórico, ¿sí? Ahora, en la religión se dan también cosas o acciones que se ordenan y expresan ideas y sentimientos del que las ejecuta, ¿verdad? Tales ideas y sentimientos son por consiguiente sentido literal de las mismas, ¿verdad? Como decimos, ¿no? Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo. Pues no vamos a sacárnoslos. Si yo me lo saco siguiendo la escritura y yo digo es que la palabra de Dios dijo, pues yo estoy tomando literalmente lo que dice, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay que ver cuál es la intención de quien las está diciendo, ¿verdad? O por qué lo está diciendo el texto, ¿sí? Pero la Sagrada Escritura es toda obra de dos autores, como ya dijimos, el autor humano y el Espíritu Santo, que le ilustra y le mueve a escribir. Como advierte Santo Tomás, la mente del autor sagrado es instrumento imperfecto del Espíritu Santo, inspirante, y por tanto, aún los verdaderos profetas no siempre alcanzan todo cuanto en las visiones que vieron o en las palabras que oyeron quiso el Espíritu Santo encerrar. Les decía, tal vez algún profeta no alcanzó a comprender, pero lo que pudo escribir lo hizo. Lo poco que tuvo de visión lo puso, lo plasmó, ¿verdad? Bien, Dios no comunica, fíjense, siempre, Dios no comunica siempre a cada uno de los profetas toda la luz que por medio de ellos quiere derramar sobre el mundo y cada uno de ellos viene a representar una fase en el progreso del magisterio divino, sin tener a veces por eso pleno conocimiento de cuanto oscura e implícitamente se halla en las profecías y en su contenido, ¿verdad? Si nosotros recibimos la luz completa de Dios, yo creo que nos quedamos idos, ¿verdad? Dios nos va inspirando, ¿verdad? Y ha pasado, a ustedes les ha pasado, hermanos, inclusive, cómo es la inspiración divina, cómo es el Espíritu Santo. Ponía un sacerdote un ejemplo, ¿no? Padre, gracias por sus palabras que dijo, me llegó al corazón y pues voy a empezar una conversión. Entonces el padre dice, ¿qué dije? ¿Qué fue lo que dije que te llegó, no? Porque pues así que yo te diga lo que yo dije, pues dije muchas cosas, ¿no? A esas son inspiraciones divinas, ¿verdad? Es Dios mismo quien te está dando a ti algo que te está comunicando, ¿verdad? Y así lo hace Dios, no te está revelando todo, porque todo lo que te revela Dios, si a cada uno nos lo revelara así,
de tajante, ahí te va toda mi revelación, pues no necesitaríamos nada de esto, ¿sí? Pero Dios va haciendo su trabajo también y nos va dando un mensaje, ¿ya? De aquí que en la Sagrada Escritura puedan distinguirse dos sentidos literales. Uno, el propiamente literal histórico, y el otro más espiritual, que por tener en el Evangelio su propio desarrollo, su pleno desarrollo, puede llamarse evangélico, ¿verdad? A esta cuestión espiritual. El primero, el literal histórico, depende de las circunstancias históricas del escritor sagrado y de los destinatarios inmediatos de la obra. Tal, por ejemplo, el sentido histórico de la ley es el que es el que ésta tenía para los israelitas que la practicaban y para quienes era norma de vida, ¿verdad? Está poniendo el ejemplo de precisamente de una cuestión propiamente literal histórico, ¿verdad? La ley de Dios es dada en circunstancias, momentos específicos, a un pueblo específico, en unas situaciones específicas, ¿verdad? Y se usa como norma de vida. Bien, esto es interesante, porque, eh, es lo que conocemos ahorita, los mandamientos, la ley de Dios. Ahora, el segundo, el espiritual o evangélico, viene a ser el mismo literal histórico, es lo mismo que viene como literal histórico, visto a la luz de la revelación posteriores, principalmente la revelación evangélica. Es lo que les decía, por ejemplo, esto, ¿no? Si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela. Ah, bueno, lo está diciendo el evangelio en una situación específica, en un momento determinado, pero no quiere decir que ahorita voy a agarrar el machete y me voy a cortar el brazo. Hay que ir ahora a la cuestión espiritual evangélica. ¿Qué me está diciendo? ¿Verdad? ¿Qué significa, no? ¿Ok? El primero depende, pues, de las circunstancias históricas del escritor sagrado y de los destinatarios inmediatos de la obra. Y la segunda, ¿verdad? Es lo que la luz de la revelación me está diciendo, ¿sí? Por eso, hay mucha farsa dentro del camino del protestantismo, porque muchas iglesias o sectas que han surgido en estos últimos días interpretan a la luz humana sus cosas, ¿no? No hay luz divina, ¿verdad? E interpretan cosas y te dicen, no sé, las últimas recomendaciones antes del fin del mundo. A ver, espérame tantito, ¿de dónde estás sacando eso? ¿No? No, es que yo leí la Biblia y Dios me dijo que estas son las últimas recomendaciones y que se va a acabar ya el mundo. A ver, ¿de dónde, pues? Entonces, falta precisamente un poco más de meterse a estudiar, ¿verdad? Que a muchos nos cuesta trabajo, obviamente, estudiar, ¿verdad? Abres un curso bíblico, se llena la iglesia, pero al segundo día está la mitad de la iglesia, y al tercer día se quedan 10 personas, y al final terminas con 2, ¿verdad? Que sí se interesaron hasta el final, y van encontrándole muchos, es que esto es aburrido, no me interesa, es que yo pensé que era otra cosa diferente, y las que se quedaron aprovecharon, ¿sí? Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo. Es, por tanto, más amplio, más perfecto, pues el Espíritu Santo que destinaba las Sagradas Escrituras, aún las del Antiguo Testamento, para alimento espiritual de la Iglesia de Cristo, no coarta, fíjense, no coartaba el sentido de la letra a la mente del escritor sagrado ni a la necesidad transitoria del pueblo de Israel, al cual iban inmediatamente destinados los libros. ¿Qué quiere decir esto, no? Que no hay, que no se corta, ¿verdad? Que eh, no hay una fuerza que quiera, mm, a ver, ¿cómo explicar esto? No se limita, pues, ¿verdad? En que la palabra de Dios siga, ¿sí? Imaginemos que Dios cuarta, ¿no? Que diga a Dios, ay, a ver, Jeremías, ya no digas esto, destruye tu libro, ¿no? Entonces Dios está coartando, dice, ya no quiero que sepan de eso y lo quito, no. Yo lo que está haciendo es que todo eso siga permaneciendo, se siga anunciando. Por eso vamos a llegar al punto en el que la palabra de Dios es viva y eficaz, espada de dos filos. Bien,
Y así vemos que en los Salmos y en otros libros que a diario usa la iglesia, hallan los fieles sublimes enseñanzas religiosas y la expresión de las más exquisitas sentimientos de piedad, como si para los cristianos directamente hubieran sido escritos, pues como dice Santo Tomás, el Espíritu Santo fecundó la Sagrada Escritura con verdad más abundante que la que los hombres pueden comprender, ¿verdad? Y es ahí donde llegamos, ¿verdad? A ese punto, hasta aquí vamos a dejarle, este, pero vemos el sentido literal histórico. Y ese es el normal, es el sentido literal histórico. Yo agarro y leo, ¿no? Historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Maniel, hijo de Adael, y la descendencia de Tobit, ¿verdad? Ese es el sentido literal histórico que estoy leyendo. Pero después de leer viene el sentido espiritual, el sentido evangélico. ¿Qué me está diciendo, verdad? ¿Qué quiere el Señor que me está revelando? ¿Verdad? Y precisamente en ese sentido, la Sagrada Escritura tiene un valor muy sublime. Bien, hasta aquí vamos a dejarle, a esta parte. Espero que también, pues, vayamos nosotros, diciendo, pues, me ansío, agarrar el evangelio, por lo menos, y leerlo. Y ya con esos datos, ya vamos viendo que la Sagrada Escritura, no porque yo la agarre, ya me la sepa, ¿no? Que así hay muchos, que inclusive hasta de memoria se saben los textos y piensan que eso es el sentido real, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Hay que descubrir la palabra de Dios, sí, en el camino, pero con todo esto que se ha ido desarrollando en el estudio científico y teológico. Bien, pues vamos a terminar, hermanos, y si Dios nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Vamos a pedir por la pronta beatificación de la venerable Edelquin. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquin, esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón, por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora imploro, el, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios y des a conocer con milagros y la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga. Saludos y bendiciones a todos.